Muy bien, vamos a empezar. Tenemos el tema número 1, primer tema de aritmética, teoría de conjuntos. Bueno, cuando hablamos de un conjunto, una noción que nosotros tenemos de un conjunto es una colección de elementos. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? 3 ejemplos de conjuntos. Lo más importante, o bueno, lo que vamos a trabajar en algunos ejercicios referente a la relación de pertenencia, ¿no? Cuando un elemento pertenece a un conjunto. Para determinar eso hay que evaluar primero y también identificar quiénes son los elementos de tal conjunto. Acá, por ejemplo, en el conjunto C, ¿quiénes son los elementos? Tenemos el 1, tenemos al 2. El 1 y el 2 forman un solo elemento, ¿ya? Un solo elemento de forma. Es decir, toda esta parte de acá viene a ser un solo elemento. El 5, ahí sería otro elemento. Y el 6 con sus respectivas llaves también sería otro elemento. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto C? 5. Tiene 5 elementos, ¿verdad? 5 elementos. Muy bien. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, 2 pertenece al conjunto C. Eso está correcto, ¿no? Tenemos 8 no pertenece al conjunto C. Eso está correcto. El 1 y el 2 con llaves pertenece al conjunto C. Está correcto. Todas las anotaciones que tenemos acá son correctas, ¿no? Ahora acá mira, por ejemplo, el 6 dice que no pertenece al conjunto C, pero si acá veo el 6, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pertenece a Que, C? Por las que el llaves. elemento por las llaves. Exacto, es por las llaves. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Listo, entonces, continuamos. Para determinar un conjunto, debemos recordar que puede ser por extensión cuando se nombre cada uno de ellos, o por comprensión cuando se menciona una característica que tienen los elementos. Bueno, vamos a usar los diagramas de Venn. El cardinal de un conjunto, ya sabes, se expresa de esta manera, ¿no? Viene a ser una representación del número de elementos que tiene dicho conjunto. Bueno, tenemos clase de conjunto infinito, tiene una cantidad limitada de términos. Conjunto infinito tiene infinitos términos. También tenemos la inclusión de conjuntos. Un conjunto está incluido dentro del otro cuando todos los elementos, por ejemplo, todos los elementos de A están en B, entonces ahí podemos decir que A está incluido en B. ¿Y qué más? Eh, También tenemos la igualdad de conjuntos. Los conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos. Dos conjuntos son comparables cuando uno está incluido dentro del otro, o viceversa. Conjuntos disjuntos, acá tenemos los ejemplos. Conjunto nulo vacío no tiene ningún elemento. Conjunto unitario tiene un solo elemento. Conjunto universal es el que contiene todos los elementos. Y bueno, luego vamos a ver conjunto de conjuntos.
Por ejemplo, el conjunto A, sus elementos son conjuntos. Entonces significa que es una familia de conjuntos, ¿no? Una agrupación de conjuntos. Luego tenemos el conjunto potencia. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A formado por A, B y C. Con esos elementos se puede formar subconjuntos, ¿no? Por ejemplo, el vacío siempre es un conjunto, ¿no? Y siempre va a estar en el elemento potencia, ¿no? Luego puedes formar un conjunto con el elemento A, con el B, con el C. Puedes formar un conjunto con A y B, con A y C, B y C, y un conjunto donde estén los tres elementos. ¿Cuántos elementos hay en total ahí? 8 elementos. ¿Cómo resulta ese 8? También se puede expresar como 2 al cubo, ¿no? Pero el exponente 2 es 3. ¿Y quién es este 3 que tenemos acá? Ese 3 es el número de elementos que tiene el conjunto A. Entonces, cuando queramos determinar el número de elementos de un conjunto potencia, vamos a usar esta fórmula, 2 elevado a la n, donde n va a ser el número de elementos que tiene el conjunto. El número de subconjuntos propios que tiene un conjunto se va a determinar con esta fórmula. Si dice subconjuntos propios, se le resta 1. Si solamente dice subconjuntos, usas esta fórmula. Listo, creo que con eso ya es suficiente para desarrollar la práctica de clase, ¿no? Entonces vamos acá desde el ejercicio 1, vamos a ver el ejercicio 1 y 2. Muy bien, en el ejercicio 1 dice que debemos expresar por comprensión cada uno de los, bueno, todos los elementos que se muestran ahí hay que expresarlo mediante una característica, ¿no? Hay que identificar qué es lo que representa a cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que el 98 se puede expresar como 10 al cuadrado menos 2, ¿cierto? 998 se puede expresar como 10 elevado al cubo, que es 1000 menos 2. Es decir, el exponente nos va a indicar la cantidad de cifras que va a tener el número. ¿Y hasta dónde vamos? Hasta este número, mira. ¿Cómo se podrá expresar? 10 elevado, ¿cuántas cifras hay acá? 5 cifras, ¿verdad? 5. 10 a la 5 menos Sí. 2. Entonces, ¿cómo expresamos de manera general? Bueno, cada uno de los elementos será 10 elevado a un exponente x menos 2, donde ese x, ¿desde dónde va a variar? Desde 2, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta 5, va de 2 a 5. Quiere decir que el x es mayor o igual que 2 y menor o igual que 5. Ojo, esta expresión también se puede escribir así. X mayor que 1 y menor que 6. También se puede expresar así. Entonces, juntamos estas dos características y ¿qué alternativa podemos ver? En la D. Ajá, marcamos la de ahí, ¿no? Vamos con el ejercicio 2, que es parecido también. Ahí tenemos al 2, que se puede expresar como 2 por 3, ¿verdad? Sí, 2 por 3. Perdón, 2 por 1, ¿no? ¿Ya? O 1 por 2.
Luego tenemos al 6. El 6 lo podemos expresar como 2 por 3. Y esto nos sale 6. Entonces vamos fijándonos en el patrón acá, ¿no? El 12, ¿cómo se expresa? A 3 por por 4. 4, ¿no? Y acá obtenemos 12. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va variando? Mira, primer elemento siempre tiene un 1 por el número consecutivo. Segundo elemento 2 por el número consecutivo. Y así sucesivamente. Entonces, podemos decir que cada elemento será de la forma x multiplicado por que está a continuación del x, que viene a ser el x más 1. Donde el x, ¿desde dónde va a variar? Varía desde el 1, ¿verdad? Uno. Tendría que ser Desde mayor o el igual que 1. ¿Hasta dónde va? Porque es hasta el 56, ¿no? Pero el 56, ¿cómo se puede expresar? 7 por 8. 57 por 8, ¿verdad? Entonces iría hasta el 7 nada más. 7. Entonces acá ponemos menor o igual que 7. Así que, ¿cuál es la clave? La C tiene que ser, ¿no? Sí, porque si ya Sí, dice que es número natural y es menor o igual que 7, ahí está. Listo. Entonces ya tenemos acá 1 y 2. Vamos con el ejercicio 3 ahora. Y para este caso, primero debemos identificar quiénes son los elementos, los valores que va a asumir X, ¿no? sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ajá, del 5 hasta el 11, ¿no? Sí, Cada uno de esos valores, al aumentarle uno y al dividirlo entre 3 debe ser natural. Entonces, ¿quién cumple el 5 en primer lugar, verdad? sí. 5 más 1, eh, 3, te queda 2. El otro, 2. el 8, El ¿no? 6 no. 8 más 1 es de 3, te queda 3. Y así va a ir. 4, como va hasta el 11, 11 más 1 entre 3 te queda 4. Entonces, hasta ahí nomás llegarían. Sí, No hay más. Y nos piden hallar la suma de elementos, ¿sí? Hay que sumar acá nada más. Y sale 9. Vamos con el ejercicio 4. De igual manera, acá hay que determinar los elementos que va a asumir X, ¿no? Sería desde el -2 hasta dónde, hasta el 5. hasta el 5. Cada uno de esos valores reemplazamos ahí. 3x menos 8.
Y debe ser natural. Entonces, si coges el -2 por 3 te sale -6, -8 sale negativo. Entonces, eso no. ¿A partir de quién deberíamos tomar? A partir del 3, ¿no? Sí. 3 por 3, 9 menos 8, te queda 1. Uno, Cuando es 4, 4 por 3, 12 menos 8, dos, 4. cuatro. Y cuando es 5, nos va a quedar 7, ¿no? Porque va a ir de 3 en 3. Y eso es todo, ¿no? Solo hay que hallar la suma de elementos. Cuando sale 12, ¿no? 12. Listo. Seguimos, vamos por acá. Ejercicio 5. Hay que evaluar qué elementos son los que verifican acá. ¿Qué elementos son aquellos que al elevarlos al cuadrado, que obtenemos que sean mayores o iguales que el 16 y menores o iguales que el 625? Tenemos que ver quiénes son esos valores. Entonces, ¿quiénes serán los que cumplen ahí? Bueno, además los x deben ser positivos para que su raíz cuadrada sea número real, ¿no? Porque acá puede cumplir el -4 también, pero como acá la raíz cuadrada se va a aplicar a x debe ser natural. Entonces debería ser desde el 4, ¿no? O sea, x puede tomar 4, ya que si x es 4, 4 al cuadrado 16, mayor o igual que 16, y es menor que esto, ¿no? ¿Qué otro valor tomará? El 5, 6, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué número? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 625? 25. Hasta 25. Entonces x va a ir desde el 4 al 25. Por tanto, ahora cada uno de sus valores, cada uno de ellos le sacamos su raíz cuadrada y le restamos 3, pero solamente si el resultado es número entero se va a considerar ese resultado. Entonces ahí a quiénes vamos a tomar en cuenta: al 4, al 9, al 16 y al 25, porque son los únicos que tienen raíz cuadrada exacta, ¿no? Sí, Sí. cada uno de esos valores reemplazamos acá. Si x es 4, raíz cuadrada de 4, 2, menos 3, nos queda menos 1. Uno. Si x es 9, raíz cuadrada de 9 es 3. 3. 3, 0. Y va aumentando Cero. de 1 en 1, ¿no? Acá será 1 y luego Sí. 2. Como acá hay 4 valores, acá también tiene que haber 4 valores. Y ahí nomás termina. Y ya tenemos los elementos de A. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. Ok, vamos con el siguiente. Vamos a resolver esta inecuación. Entonces ahí tenemos 2 menor o igual raíz cuadrada de 3y menos 2 menor o igual que 7. Entonces, ¿qué hacemos? En ambos lados hay que elevar al cuadrado acá para eliminar la raíz cuadrada. Entonces elevamos al cuadrado y te queda 4. Elevamos al cuadrado y te queda 3y menos 2. Elevamos al cuadrado y te queda 9. ¿Qué hacemos ahora? En el 7 no sería 49. Sí, perdón. Dije 49 y puse el 9 nomás, ¿no? 49. Ok.
Y ahora, ¿qué más hacemos? Encontrar los valores de y que nos dé mayor igual que 4 pero menor igual que 49. Claro, la idea es despejar acá la variable. Entonces, como ahí en el centro veo 3y menos 2, tengo que desaparecer ese 2. ¿Cómo desaparezco ese 2? Pasándolo a sumar. Sumamos 2 unidades a todo, ¿no? Sí, O sea, acá sería 6, acá queda 3y nada más y por acá 51. Y ahora lo dividimos entre 3. Acá sería 2, acá sería y acá sería 17. ¿Ya? Si acá es, o sea, acá se aplica lo inverso, ¿no? Si veo que se está restando 2, sumamos 2 a todo. Si veo que se está multiplicando 3 ahí, vamos a dividir a todo entre 3. Ya hace lo contrario ahí. Entonces y va a ser mayor o igual que 2 y menor o igual que 17. ya. Entonces cada uno de sus valores vamos a reemplazar acá. Y por ejemplo, cuando y es 2, reemplazamos acá. Porque lleva desde el 2 hasta el 17, ¿sí o no? Sí, Cuando y es 2, reemplazamos acá. 2 por 2, 4 menos 1, queda 3. 3. Cuando y es 3, 2 por 3, 6. Menos 1, 5. Va a ir de 2 en 2. El otro será 7. ¿Hasta qué número irá a ir? Coges el último, 17. Cuando y es 17, 2 por 17 menos 1, ¿cuánto queda? 50. No, 2 por 17, 34 menos 1, Sí, sí, sí. 33. Entonces, vemos. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Porque aquí ya la suma, ¿no? De elementos. 4. 4, ¿no? Y B, 31, ¿no? Porque del 1 al 33 hay 33. Me quitas el 1 y el 2, dos elementos, sería 31. Entonces reemplazamos acá, sería 4 y acá 31. ¿De acuerdo? Entonces la suma nos va a quedar 35. 5. Y la clave vendría a ser la E. Dado el conjunto B, vamos a calcular la suma de elementos que tiene el conjunto B. Calcule la suma de los elementos del conjunto B. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos al elevar al cuadrado, qué números enteros al elevarlos al cuadrado es menor que 9? Ahí tenemos al menos 3, ¿sí o no? Porque menos 3 al cuadrado, perdón, sería desde el menos 2. Sí, Al cuadrado te sale 4. Y 4 es menor que 9. También tenemos el menos 1. Menos 1 al cuadrado,
1 es menor que 9. Tenemos al 0, al 1 y el 2. Todos esos números, si lo elevas al cuadrado, siempre van a ser menores que 9. Porque deben ser enteros. Entonces, ahí sí cumple. A cada uno de esos valores le vamos a sumar 3 unidades, ¿no? Pues, al menos 2 le agregas 3. ¿Cuánto es? 1, 1. Al menos 1 le agregas 3. ¿Cuánto te queda? 2. 2, Y así vas continuando. Sería 3, 4 y hasta 5. 4, Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La suma de elementos. ¿Cuánto será la suma acá? ¿Cuánto sale? 1 más 2 más a 3, ver, 15, 4 más 5 y eso nos va a quedar 15, ¿no? Listo. 15. Entonces marcamos la B. Sí. ¿Está correcto, Isaí? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, sí, recién me conecto. Bien, bien, Isaí. Vamos con la pregunta 7 y 8. Ya, vamos con la pregunta 7. Acá está más fácil, ¿no? ¿Qué valores van desde el menos 2 hasta el 5? Definitivamente los mismos, ¿no? Todos ellos serían elementos de B, de A, ¿correcto? Que tienen que ser números Sí, enteros nada más, dice. En el caso de B dice que son elementos de A que al elevarlos al cuadrado son menores o iguales que 25. ¿Quiénes serán los que cumplen? el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5. O sea, en otras palabras, los mismos elementos de A, Los ¿cierto? mismos. ¿Sí? Podemos Sí, indicar entonces que B es igual a A. Ahora, en C, ¿cómo hacemos ahí? En el caso de C, son, en primer lugar, N es un número que pertenece a dónde? Al conjunto A. De tal manera que al sumarle 3, ese elemento sigue perteneciendo a A. Por ejemplo, al menos 2 le sumas 3, ¿cuánto va a salir? 1, 1 pertenece a la, sí, entonces el menos 2 sí cumple.
El -1 también. Ajá. Entonces, el resultado, el X, que es el resultado de aumentar un elemento de A más 3, son elementos de C. Entonces, los que cumplen, ¿quiénes son? Hemos visto el -1, ¿quién será más? 0, el 1 y el El 2. 2. ¿Habrá Sí, algún otro que también cumple? no, No hay más, ¿verdad? no. Entonces, ahora procedemos a hallar la intersección de B con C. Vamos a intersectar. ¿Cuándo son los elementos en común? En otras palabras, los elementos en común de estos dos conjuntos. ¿Quiénes serán? El -1, el 0, el 1 y el 2. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la clave? No hay ninguna, pero creo que sería la C porque si agregamos el -2 y lo sumamos más 3 nos sale 1 y sigue perteneciendo al conjunto A. Pero tendría que sumarse 3. Uno no, si le sumamos 3, eso debería cumplir. No hay clave entonces acá, ¿no? No, Faltaría ahí, ¿no? Porque la intersección sería prácticamente el mismo conjunto C. El 2 habría que descartar ahí para que sea la C. 2 negativo, ¿no? sí, Listo. Entonces pasamos al ejercicio 8 ahora. Muy bien, entonces en este ejercicio, para determinar la intersección de A y B, primero hay que resolver esta ecuación. Tenemos que resolver esa ecuación. Se puede hacer directamente, ¿no? Porque x al cuadrado menos 4 igual a 0 es lo mismo que escribir x al cuadrado, el 4 negativo pasas a la derecha y te quedaría así. ¿De acuerdo? Eso tendríamos en primer lugar. Entonces, ¿qué número natural al elevar al cuadrado el 2, es igual a 4? Solo el 2, ¿no? sí, Y dice que debe ser natural, porque si fuera entero, ahí también, ¿quién cumpliría? El 2 negativo también cumpliría, ¿no? Ya, pero en este sí, caso dice que debe ser natural. Entonces, el único que cumple acá es el 2. Entonces, el 2 es el único elemento de A. Para el caso del conjunto B, ¿cuáles son aquellos números naturales que al elevarlo al cuadrado sean menores que 5? Debe ser mayor el que 0 1 y el 2, y menor que 5. el El 1 y 1 el y 2, el 2 2, nada más, ¿verdad? El 1 y el 2. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ahora vamos a proceder a
hallar la intersección. ¿Cuáles son los elementos en común acá? El 2. 2 nada más, ¿verdad? Entonces marcamos la B. Muy bien, marcamos la alternativa B. Listo. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Antes que se termine el tiempo, faltando unos 2 minutos, avisan ya para conectarnos ahí al otro enlace. Muy bien, continuamos entonces por acá. Estamos trabajando teoría de conjuntos, parte 1, ¿cierto? Parte 1. Entonces por acá tenemos el ejercicio 9. Lo vamos a ampliar. Y dice que debemos determinar por extensión este conjunto. Tenemos que determinar por extensión. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Primero resolver qué cosa, la inecuación, ¿verdad? Debemos considerar los x que son mayores o iguales que 1, pero menores que 3. En otras palabras, si hablamos de enteros, tendría que ser el 1 y el 2 nada más, ¿cierto? 2. Sí, Y al reemplazarlo en este radical, el resultado debería ser un número natural. Por ejemplo, si el x es 1, 5 por 1, 5 menos 1, 4. Raíz cuadrada es 2. Entonces sí es número natural, así que el 1 sí cumple. Vamos con el 2. 5 por 2 menos 1, 9. Raíz cuadrada 3. Entonces el 2 también cumple, ¿no? sí. Como sí cumplen esos dos valores, hay que reemplazarlo. ¿Dónde ahora? En esta expresión. Ahí hay que reemplazarlo. Entonces, cuando el x es igual a 1, reemplazamos ahí. Sería 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. ¿Cuánto sale? A ver, sería 5 menos 4. Bueno, 1 al cuadrado, 1, ¿verdad? Menos 3 por 1 y menos 3. Y luego tenemos 2. Puedes sumarlo acá, mira. 1 más 2 te queda 3. Menos 3, 0. Entonces ahí sale 0. ¿Está claro? Ah, ya, ya, ya. Ya, ok. Vamos con el x igual a 2. Reemplazamos ahí, sería acá y reemplazamos 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. ¿Cuánto sale ahí? A ver, sería 4 0. 0 también, ¿verdad? O sea que en ambos casos Saldría 0. el único elemento que va a corresponder a la es el 0 nada más. Entonces, la clave vendría a ser la B. ¿Sí? Marcamos la B ahí. Muy bien. Sigamos, vamos con el ejercicio 10. ¿Está presente Isaí? Sí, profesor. ¿Alguna Solo que pregunta? mi señal no está muy bien.
Ah, ya, no hay un problema. poco más. ¿Alguna consulta que tengas? Sí, sí. No, profesor, por el momento todavía. Muy bien. Vamos con la pregunta 10 ahora. Hay que evaluar los X son menores que 18, ¿no? Pero deben ser aquellos que tengan raíz cuadrada y sea un número natural. Estamos hablando de quiénes. Del 4, 9 y 16, ¿verdad? Pero también sí, el cero, ¿no? 0, el 1, el 4, 9 y 16. Entonces hay que reemplazarlo acá. Y bueno, no nos dicen qué característica, es decir, si sea natural o entero. Solo hay que reemplazar ahí. Lo que salga será elemento de A. Aunque debe ser número natural, dice. Sí, el conjunto universal debe ser números naturales. Entonces, reemplazamos ahí. Definitivamente con el cero no se va a cumplir porque, mira, si el X, bueno, consideras el cero, ah, quedaría negativo, menos ah, 4. claro, menos 4 por cero igual queda cero y el cero sí. Estamos considerando cero como número natural. Ahora, cuando X igual a 1, ahí sí no va a cumplir, ¿no? No, Porque acá saldría 1 menos 4 menos 3 por 1 menos 3 y ese sí no cumple. Entonces, con el 1 no cumple, con el cero sí. Con el 4 ahí sí, ¿verdad? Saldría cero nuevamente. sí, Ya, sale cero, entonces no varía en nada. Ahora, cuando X es 9, sería 9 por 9 menos 4, que sería 5. ¿Cuánto sale ahí? 40 45. 45, ¿verdad? Y ahora con el 16. Sería 16 por 12, ¿no? Sí, Es, 192 creo. ok. Bueno, al final sabemos que va a ser un número natural, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos interesa acá? La cantidad de elementos, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene A? Tiene 3. 8. Pero nos pide lo... Ah, sí, sí, sí. Y ahora recién calculamos los subconjuntos propios, ¿no? Para hallar los subconjuntos propios es 2 elevado al número de elementos del conjunto menos 1. Reemplazamos. Sería 2 al cubo menos 1. ¿Y 1 cuánto sería tenemos? 7. 7, 7. ¿verdad? Ahí tenemos 7. Entonces acá marcamos la C. Sí, marcamos la alternativa C. ¿Se entendió? Sí, Muy bien, entonces vamos a pasar al ejercicio 11. Ahí está. ¿Qué dice el ejercicio 11? ¿cuántos subconjuntos propios tiene el conjunto de... Ujú, muy bien. Entonces, vamos a resolver en primer lugar la inecuación, ¿verdad? Recordemos que acá en inecuaciones se hace lo contrario. El objetivo es despejar X, ¿no? Si se está dividiendo entre 2, ¿qué debemos hacer? Multiplicar a todo multiplicar? por 2, ¿verdad? Entonces,
2 por Sí, menos 3, menos 6, ¿verdad? Y en la parte central queda 4x más 1. Y 2 por 5, 10. Ahora hacemos, ¿qué operación para eliminar el 1 positivo? pasamos a restar. Restamos 1, ¿verdad? Todos restamos 1. Entonces, menos 6 menos 1, menos 7. Y acá te queda 4x. Y y menos 1, 9. Y ahora, ¿qué hacemos en último lugar? Dividir Dividir entre 4, ¿verdad? Menos 7 entre 4 en decimal más o menos sale menos 1, algo por ahí, menos 1,7, menos 1,8. Y acá te queda x, y 9 entre 4 te sale 2, y algo por ahí. ¿Qué nos interesa? Los valores enteros. ¿Qué valores enteros estarán acá? A la derecha del menos 1,7, por ejemplo, ¿quién está? El menos 1, ¿verdad? sí, Luego está el 0 hasta el 1 y el 2 también, porque acá podría ser 2,5, ¿no? Y antes del 2,5 está el 2. Entonces tenemos 4 valores. ¿Pero qué nos piden? El número de subconjuntos propios. propios. ¿Cuánto será entonces? Sería, Dos a está ver, elevado a la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos hay acá? 4, Menos 1. ¿Cuánto sale? 15. Sale 15, ¿verdad? Entonces acá marcamos la alternativa C. Ok, marcamos la alternativa C. ¿Se entendió? Sí, Sí, profesor, sí, sí. Muy bien, excelente chicos. Entonces ya tenemos el ejercicio 11. Vamos con el 12. 12 y 13. Empezamos con el número 12. Vamos a resolver el ejercicio 12, que dice, dado los conjuntos A, B y C, subconjunto de los números naturales. Hay que determinar quiénes son los elementos del conjunto A. A ver, chicos, le dejo a su criterio. ¿Quiénes serían los elementos de A? Primero, ¿qué valores va a asumir X? Son enteros positivos, del ¿no? 1 al 7. Del 1 al 7, exactamente, del 1 7. al 7. Y a cada uno de ellos le debemos multiplicar por 3 y restarle 7. Cuando el X es 1, 3 por 1 menos 7 sale menos 4, ¿verdad? Pero quiero que Sí, observen este numerito. Este 3, el coeficiente principal de esa expresión lineal, nos indica que va a ir de 3 en 3. Entonces ya no necesitas reemplazar lo demás. Menos 4 más 3 te queda menos 1, ¿verdad? Luego será 2, 5 y así va a ir de 3 en 3. Quiere decir que si acá fuera 5, tendrías que ir de 5 en 5. 5. ¿Ya? Y ahora evalúas el último nomás. El último es 7. Y 3 por 7 menos 7, ¿cuánto sale? 14, ¿verdad? Entonces significa que vas a ir Sí, hasta el 14.
Entonces, repito, acá solamente tienes que evaluar los extremos. ¿Ya? El 1 lo reemplazas acá en esta expresión y obtienes el menos 4. Luego el 7 reemplazas acá en la expresión y hace el 14. Los demás vas de 3 en 3 porque acá está el 3. Vamos con el conjunto B. Son elementos de A de tal manera que al sumarle 4, bueno, se suma 4 y se divide entre 2 nada más, ¿no? Sí, Y no dice, pero acá dice que B es su conjunto de los números naturales, o sea que este número debe ser natural. Entonces hay que reemplazar acá pues con el menos 4, menos 4 más 4, 0 entre 2, 0, 2. Ah, sí, sí, sí. 0, ¿no? Ahí está. Con el menos 1 no, porque ahí va a salir, a ver, menos 1 más 4, 3 entre 2 sale decimal, ahí queda descartado. Solo con números pares vamos a trabajar, ¿no? Cuando el X es 2, 2 más 4, entre 2, 6 ¿cuánto entre tenemos? 3. 3. 3, ¿verdad? Vamos a ir de 3 en 3. El otro será 6, ¿cierto? 6. Y el último 9. será 9. Ahí nomás termino. Porque el último se considera cuando es 14, ¿no? 14 más 4 entre 2 sale 9. Y en C son todos los números impares que son elementos de B. ¿Quiénes son los impares elementos de B? El 3 y el 9. Sería el 3 y el 9, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahora hallamos la intersección de los tres conjuntos. ¿Qué elementos en común encontramos en A, B y C? Solo hay en B y C nomás. En A no. ¿No hay ninguno? En A no hay ningún Ninguno elemento se que repite en sea. los tres, ¿no? O sea, la intersección sería el vacío. Sí, Y número de elementos que tiene el conjunto vacío, ¿cuánto es? Cero. 0. Ahí es cero. Vamos con el ejercicio 13. Hay que resolver acá la ecuación cuadrática. X al cuadrado menos 13x más 40 igual 0. Para resolver esa ecuación de segundo grado, ¿qué aplicamos? Hay un método, ¿no? Aspa simple, por favor. Ajá, el método de aspa simple. Sí. Vamos a ver, ¿cómo sería entonces? X por X, acá, X por X, 8 por 5. 5, ¿verdad? Acá ambos negativos, porque menos 8 menos 5 sale menos 3. Entonces, de frente, acá, ¿cuáles son los valores que va a asumir X? Solo tienes que ver estos números, cambiar de signo, es decir, el 5 y el 8 nada más. Ya, porque al final, ¿qué haces? Cada uno de esos factores es igual a 0, ¿verdad? Y ahí obtienes por Sí. acá que X es igual a 8 y que X es igual a 5. Entonces, los elementos de A, ¿quiénes son elementos de A? El 5 y el 8, ¿verdad? Sí. El 5. Porque acá en el enunciado dice son los X que verifican esta ecuación.
Vamos con los elementos de B. ¿Quiénes serán los elementos de B? Pues serán del 1 El 1. y hay que reemplazarlo acá. Pero solamente trabaja con los extremos para avanzar. Cuando x es 1, el doble de 1 más 1, ¿cuánto es? 3. 3, ¿cierto? ¿Y qué número tienes acá? 2, significa que va a ser de 2 en 2. Entonces el 5, 7, ¿hasta dónde? Va hasta el 5, ¿verdad? Porque debe ser menor que 6. Menor que 6. Menor que 6. 2 por 5 más 1 sería 11. Hasta ahí nada más llegamos. Ahora vamos con el conjunto C. Sería, ¿qué valores va a asumir X? Del 1 al 4. El 5. Al 4. Sí, Menor que menor que 5, 5. ¿no? Pero a cada uno de ellos le vamos a elevar al cuadrado y le restamos 1. Como va desde el 1, 1 al cuadrado menos 1, 0. 0. 2 al cuadrado menos 0, 1, 0. 3. 3. 3 al cuadrado menos 1, 8. 3. 8. 4 al cuadrado menos 1, 15. Ya está. ¿Está claro ahí quiénes son los elementos de conjuntos? Desconjuntos. Sí. Ahora, ¿qué vamos a Ah, hallar? Primero vamos a hallar la diferencia. Vamos a ir C menos B. El conjunto C menos B está formado por elementos del conjunto C, excepto los que pertenecen a B. Es decir, en C y B, ¿qué elementos se repiten? está el 3. 3 nada más, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir que del conjunto C siempre hay que tomar como referencia el primer conjunto que aparece. El conjunto C escribe los mismos, excepto el que se ha marcado. Entonces quedaría el 3, 8 y 15. Le quitas este de elemento que se ha repetido. Entonces los elementos de C menos B son 0, 8 y 15. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Eso es C menos B. Quitar del conjunto C aquellos elementos que pertenecen también a B. Y finalmente vamos a reunirlo con el conjunto A. O sea, este conjunto que tenemos acá lo reunimos con A. Entonces tenemos C menos B reunido con el conjunto A. Quiere decir que a este conjunto que tenemos acá le agregamos los elementos de A. Le agregamos ¿quiénes? El 5 y el 8. Entonces solamente agregamos el 5 porque el 8 ya está ahí. Entonces sí nos queda este conjunto. ¿Pero qué nos piden? ¿Cuántos subconjuntos tiene F. conjunto F, verdad? Este es el conjunto F. Para determinar el número de subconjuntos, nada más elevas 2 elevado al número de elementos del conjunto F. ¿Cuántos elementos tiene F? Tiene Acá están. ¿Cuántos hay? 3. 0, 5, Allá. 8, 15. ¿Cuántos hay? 4, ¿no? Porque todo esto es el conjunto F. Sí, sí. Entonces F tiene 4 elementos. Y 2 a la 4 es 16. 16. Entonces acá marcamos la alternativa C. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Todo conforme. Sí, profesor. Ok. Bueno, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy.